Europa y Estados Unidos dan claros mensajes a élite política de no retornar a escenarios pasados y de respetar institucionalidad y elecciones generales. Canciller Reina dice que no les gustó el comunicado de la Unión Europea de apoyo al CNE porque no fue equilibrado y dejó por fuera a los militares. CNE no construye victorias electorales, es el pueblo quien elige. Recuerda Gabriela Castellanos, que pide a los militares respeto a la ley y constitución. Partido Nacional presenta posibles escenarios de Libre para evitar declaratoria de elecciones, entre ellos la suspensión de consejeras Cosette López y Ana Paola Hall. Prolongación de vacaciones legislativas no fue consensuada, como anunció Luis Redondo, y cuestionan derroche de gastos del Congreso. Relaciones de cooperación con China han superado las sostenidas con Taiwán por 80 años, afirma Canciller Reina al destacar satisfacción gubernamental. Capturan al periodista Esdras Amado López por denuncia de violencia intrafamiliar, uno de los tipos de violencia más frecuentes contra las mujeres. Rusia y Ucrania pactan alto al fuego sobre infraestructura energética y Rosario Murillo, junto a Ortega, son los nuevos jefes supremos del ejército en Nicaragua. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 25 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. Los pronunciamientos emitidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos y 4 países de la Unión Europea en torno a la crisis postelectoral en Honduras es para los expertos un llamado oportuno en 2 vías. La primera, el fortalecimiento institucional del órgano rector y los responsables de la custodia de las urnas. Y el segundo, un recordatorio a la clase política que Honduras no puede retornar a escenarios vividos en el reciente pasado. La libertad y la democracia deben prevalecer, aseguran. El mensaje es claro, sin necesidad de señalar nombres, asegura este analista, para quien es evidente que tanto Estados Unidos y la Unión Europea alaron las orejas del Partido Libre en su intención por cooptar la institucionalidad del CNE y las Fuerzas Armadas. Por favor, no vamos a permitir que siga con la injerencia en el CNE y en las Fuerzas Armadas, porque vamos a apoyar al pueblo hondureño, que es el pueblo heroico que ha defendido la democracia. Y Estados Unidos y la comunidad internacional está con los pueblos que aman y que protegen la democracia. Los pronunciamientos fueron casi simultáneos. Tanto la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu, así como el viejo continente y sus naciones asociadas instaron a respetar el papel de ambas instituciones, mientras finaliza el escrutinio de las primarias y se preparan para elecciones limpias y transparentes en noviembre. Un recado oportuno para que tome nota la oposición política, señala este congresista del Libre, al recordar que los aliados internacionales saben perfectamente las consecuencias que generan los conflictos políticos de Honduras en sus tierras. Tuvieron una experiencia del 28 de junio del 2009, del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, saben de los niveles de pobreza que produce eso, y también ellos saben que una vez que se produce una crisis de tal naturaleza, lo que ellos enfrentan allá en sus países también es inmigración por parte de estos países. Pero no se puede pasar por alto que los hechos del 9 de marzo fueron un atentado contra la libertad y la democracia, que debe hacer reflexionar, indica este diputado liberal, al cuestionar la dinámica gubernamental de crear crisis y distractores que generan desconfianza a nivel nacional e internacional. Si Libre va por esa vía, va mal, porque los hondureños vamos en noviembre a elecciones y las últimas elecciones el pueblo ha votado por sacar el que está en el poder, que no hace bien las cosas. La mirada de la comunidad internacional desde ya está fijada en las generales de noviembre, fecha en la que esperan que las disputas políticas e irregularidades que mancharon la contienda primaria del 9 de marzo no se vuelvan a repetir. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
La posición de la Unión Europea no le ha gustado mucho al gobierno, pues según el canciller Enrique Reina, la postura de la Unión Europea ante el conflicto por las elecciones primarias debe ser más equilibrada, porque solo se inclina hacia el Consejo Nacional Electoral, cuando debe tomar en cuenta que se está manipulando información para culpar a las Fuerzas Armadas, aseguró. Me parece que la posición de la Unión Europea se dirige un poco más al Consejo Nacional Electoral, pero yo creo que la posición de los Estados Unidos fue más equilibrada, reconociendo también el importante papel de las Fuerzas Armadas y el respeto que se debe dar al papel de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que, pues también creo que la posición europea debería contar con esa visión más equilibrada y conocer, como le digo, con todos los actores lo que ocurrió realmente, porque lo que ha ocurrido en el proceso electoral cuenta, yo creo que con una visión muy clara de que se está manejando, se está manipulando algún tipo de información que busca culpar a las Fuerzas Armadas cuando lo que ocurrió en el seno del Consejo Nacional Electoral. El canciller, quien corre como designado a la presidencia en la fórmula de la virtual candidata de Libre, la ministra de Defensa, Rixi Moncada, afirmó que se busca culpar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, porque cuando iba a presentar el reporte de lo que había pasado con las maletas electorales, se generó un ruido sobre un supuesto maltrato verbal contra la consejera presidenta José López, que no existió porque así lo demuestra la grabación del CNE, manifestó el canciller Reina. El dirigente nacionalista Fernando Anduray tiene otra interpretación orientada a que los mensajes enviados por Estados Unidos y la Unión Europea son dirigidos al Partido Libre, a quien le exigen luchar por la defensa de la democracia. Que tiene una democracia en sus manos que tiene que defender. Trascendieron ya desde Honduras las violaciones constitucionales que hizo las Fuerzas Armadas de Honduras el 9 de marzo, la instrumentalización y contaminación del proceso electoral que hace la secretaria de Defensa en su carácter de candidata presidencial y jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral, contaminando todo el proceso electoral y tratando de evitar que se conozca la voluntad popular de los hondureños en cada partido político. Anduray critica que Libre solo está emulando las experiencias de Venezuela y Nicaragua. Y es que a Libre le cae duro estos días, desde adentro y afuera. Y ahora vamos a las generales, esto nadie lo para, las generales nadie las para. Los que piensan en constituyentes pueden quedar en la cárcel. Los que piensan en constituyentes y que tienen la hegemonía porque tienen una oposición débil, están equivocados. La oposición no solamente son los partidos políticos. Y es el ensayo perfecto para lo que pretenden hacer en las generales, declarar ganador a un candidato con un 20% de las urnas, porque todas las demás van para el conteo especial. Y recordemos quiénes eran los que más insistían con el biométrico, que no funcionó, precisamente era Libre. ¿Por qué? Porque sabía que a quienes iban a mermar con el boicot era el Partido Liberal y el Partido Nacional. Está clarísimo, clarísimo. Este miércoles en Frente a Frente comparece a partir de las 7 de la mañana la virtual candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. No será su primera reacción postelectoral, pero sí su primera rendición de cuentas como secretaria de Defensa y cuasi candidata presidencial del partido en el gobierno. Atentos, Rixi Moncada en Frente a Frente este miércoles en Canal 5 a partir de las 7 de la mañana. La Red por la Equidad Democrática cuestiona que ante la incapacidad y negligencia de quienes debían asegurar un proceso electoral transparente, ahora bajo el pretexto de esta crisis se pretenda desmantelar o debilitar al CNE. En ese sentido, para evitar un quiebre mayor en las próximas elecciones, se propone una investigación rigurosa e imparcial y sanciones ejemplares para los responsables del boicot del 9 de marzo con resultados antes de las elecciones generales. La autonomía y fortalecimiento del CNE requieren un plan de contingencia con protocolos de distribución, escrutinio y transmisión de resultados claramente establecidos. La subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas, que tiene la obligación de custodiar el proceso electoral con estricto apego a la Constitución y sin deliberación alguna,
De igual manera, un acuerdo institucional de veeduría nacional e internacional, la aprobación inmediata del presupuesto para las elecciones generales con la suficiente antelación y supervisión, además de un pacto por la transparencia y la participación ciudadana que incluya un acuerdo de respeto a la voluntad popular firmado por partidos políticos, sociedad civil y observadores internacionales. Crisis postelectoral no debe ser pretexto para destruir el Consejo Nacional Electoral. Militares deben acatar rol y no ser deliberantes, según Red Honduras. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellano, señaló este martes que el CNE no puede seguir dividido en momentos donde está cada vez más cercana la declaratoria de elecciones, al tiempo de enfatizar que desde el órgano electoral no se construyen victorias. Es el pueblo que elige quién tomará las riendas de una nación y ahora nos convertimos en defensores de la democracia. Tal y como lo hicimos al permanecer en los centros de votación el domingo 9 de marzo. Nuevamente, somos llamados a estar alerta luego de esta antesala nada esperanzadora. Por eso, hay que tomar conciencia del estado actual del país y cuál es el rumbo que queremos para Honduras. Castellanos exigió a las Fuerzas Armadas cumplir con su rol de garantizar el orden democrático y evitar someterse a directrices particulares. El Observatorio Político de Mujeres se pronunció en contra de la violencia política de género contra la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, y la consejera Ana Paola Hall, en el marco del desarrollo de las elecciones primarias, quienes han denunciado intimidación y amenazas por parte de varios sectores, incluyendo representantes de las Fuerzas Armadas, altos funcionarios y militancia de partidos políticos. Sin embargo, también exigen al Pleno del CNE y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas que rindan cuentas por los graves hechos ocurridos el pasado 9 de marzo para que no se repitan en las elecciones generales. Por otra parte, condenaron los discursos violentos de parte de integrantes del gabinete de gobierno y servidores públicos en contra de diputadas, candidatas y defensoras de derechos humanos que expresan su disenso. Bueno, también los liberales, a través de la Asociación de Alcaldes, han respaldado hoy a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall y dicen que son mujeres íntegras y valientes, que son fundamentales para garantizar la legitimidad y credibilidad de las elecciones. Los más de 90 alcaldes del Partido Liberal expresaron su profunda preocupación ante las amenazas y ataques que han enfrentado las consejeras Hall y López, actos que buscan socavar la autonomía del Consejo Nacional Electoral y entorpecer el desarrollo de un proceso electoral, señala el escrito. Bueno, han habido tantas reacciones hoy que continuamos con ellas, pero luego hay un mensaje de la consejera presidenta Cosette López que lo vamos a divulgar en unos minutos, que le da tranquilidad a los hondureños. Ante este contexto, los alcaldes liberales hicieron un llamado a todos los actores políticos y a la sociedad hondureña en general a respetar la institucionalidad democrática y a rechazar cualquier intento de injerencia en el trabajo del CNE. Finalmente, la Asociación de Alcaldes aseguró que estarán vigilantes para que se respete la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. A través de un oficio girado al Ministerio Público, las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cosette López y Ana Paola Hall, reafirmaron su disposición de acudir al ente acusador en calidad de testigos el próximo 10 de abril, un día después de la declaratoria oficial de los resultados de las accidentadas elecciones primarias del pasado 9 de marzo. En la nota enviada a la Fiscalía, las consejeras recuerdan la solicitud hecha al fiscal general Joel Zelaya el 13 de marzo para que programe una reunión entre él y el Pleno del CNE para construir un canal más efectivo de comunicación para la realización de las diligencias que el Ministerio Público necesite con el órgano electoral. Pero en vista que no hubo respuesta a esa petición, solicitan nuevamente que para efectos de coordinación la reunión se canalice con la titular del CNE, Cosette López.
Ratificamos que somos las más interesadas en que se esclarezcan los hechos y nuestro compromiso con la ineludible responsabilidad de culminar las etapas del proceso electoral hasta su finalización, brindando de esta manera los resultados transparentes que sean fiel reflejo de la voluntad del pueblo hondureño. Subrayan las consejeras. Tanto López y Hall confirman que sus declaraciones se llevarán a cabo el jueves 10 de abril a las 2 de la tarde en el Salón de Juntas del Hotel Plaza Juan Carlos. O sea que las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López están confirmando hoy que sí van a rendir declaración ante el Ministerio Público solo después de la declaratoria de las elecciones primarias. Y también en sus redes sociales, Cosette López, la consejera presidenta, ha divulgado el siguiente mensaje hace algunos minutos. Honduras merece paz. Nuestro sistema democrático exige estabilidad. Es imperativo dejar atrás cualquier acto que atente contra la certeza que el pueblo hondureño reclama sobre el futuro de la nación. Nos encontramos en un momento decisivo. Durante los próximos 14 días, mi compromiso y el de las miles de personas que han hecho posible este proceso electoral desde el CNE se concentrará en un único propósito inquebrantable: emitir la declaratoria oficial de los comicios del 9 de marzo para asegurar el firme avance hacia las elecciones generales del 30 de noviembre. La dignidad de cada ser humano exige respeto. Las instituciones y su función en la democracia exigen respeto. La voluntad del pueblo hondureño exige respeto. La democracia y la libertad de la nación prevalecerán. Bueno, es un mensaje que genera más tranquilidad a los hondureños, que han vivido las últimas 3 semanas al borde y con muchos nervios, porque ya el país tiene experiencia de lo que implica estos desaguisados políticos, esta falta de coincidencias y de objetivos políticos, indistintamente de que hayan 3 partidos que se pelean el control político de la nación, pero debería existir un denominador común, que es el Estado de Honduras, y arrastrar lo menos posible a conflictividad producto de la política al Estado de Honduras, porque esto solo genera más pobreza. Pero este mensaje de la consejera presidenta da un poquito más de certidumbre y tranquilidad a los hondureños. Bueno, en unos instantes vamos a tener aquí en TN5 Estelar los escenarios a futuro que están planteando los nacionalistas, que están planteando los diputados de la bancada, la asociación de alcaldes, los aspirantes políticos y las autoridades partidarias. ¿Qué futuro es el que visualizan los nacionalistas en los próximos 8 meses? Vale la pena divulgarlo y que ustedes estén atentos aquí en el Noticiero Líder. Y en lo positivo, un pintoresco pueblo cercano a Tegucigalpa se consolida como el término municipal de los deportes aéreos. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Tu empresa llega lejos. El préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado desde 12% con plazo hasta 10 años. El municipio de la Villa de San Francisco se prepara para desarrollar por segundo año consecutivo el Festival de Parapente. La cita es a partir de este miércoles 26 de marzo al domingo 30 de marzo de 2025 y practicar este deporte extremo requiere de reservación previa por un costo de 2.400 lempiras por persona. El alcalde de ese municipio, Yanio Borjas, adelantó que pilotos de Canadá, México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Irlanda y Bélgica se concentrarán para participar en este evento. Bueno, es un deporte extremo, nuevo en Honduras, exótico en Honduras. Para las personas que quieran volar, los vuelos duran media hora, el costo anda de 2.500 lempiras. Y bueno, es algo muy con adrenalina, pero al final pues, creo que la satisfacción le queda a uno de que realmente pues, disfruta desde las alturas. Y bueno, invitar a la gente que pueda acompañarnos de estos días, jueves, viernes, sábado, domingo.
Por quinto día consecutivo, miembros de varias organizaciones de sociedad civil de diferentes partidos políticos e iglesias mantienen en la capital hondureña la vigilia cívica por Honduras y la democracia, una iniciativa realizada con el propósito de exigir respeto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. El plantón pacífico, que también incluye momentos de oración y reflexión, se mantiene afuera del centro hotelero donde funciona la logística del conteo del CNE y también busca que las Fuerzas Armadas y todas las entidades del gobierno cumplan su mandato constitucional sin injerencias durante lo que resta del proceso electoral primario. Este martes, la bancada del Partido Nacional, Asociación de Alcaldes Nacionalistas, aspirantes políticos y autoridades partidarias presentaron lo que estiman posibles escenarios de libertad y refundación para atrasar la declaratoria de las elecciones primarias el 8 de abril, socavar la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y pujar por la destitución de las consejeras Cosette López y Ana Paola Jola, quienes dieron su respaldo unánime. La apuesta del gobierno es quemar hasta su último cartucho a fin de retrasar la declaratoria de resultados prevista para el 8 de abril, denunció el Partido Nacional al ratificar su respaldo absoluto a las consejeras Cosette López y Ana Paola Jola en medio de la campaña sistemática orquestada para debilitar al CNE. Libre quiere romper el orden constitucional este 8 de abril, por eso estamos respaldando, y le digo a Honduras que nos mira, respaldemos sin importar colores políticos, grupos, gremios y sectores a Ana Paola Jola y a Cosette López para que realicen esta tarea, para que terminen el escrutinio especial y para que se lleve a cabo la declaratoria el 8 de abril. Con la ausencia acostumbrada de su candidato presidencial Narria Fura, el Comité Central de la Estrella Solitaria acogió a alcaldes, diputados y autoridades partidarias, quienes desglosaron lo que consideran el plan de libertad y refundación para llevar a cabo la Operación Venezuela en Honduras. La familia Zelaya se quiere quedar en el poder sea como sea, advierte el candidato a la alcaldía capitalina, para quien ante la fallida estrategia del 9 de marzo, la nueva jugada será buscar la suspensión de López y Jola vía comisión permanente para imponer a los consejeros suplentes afines a Luis Redondo. Quieren desarticular el instituto que rectora el proceso electoral en Honduras. ¿Para qué? Para tener a su propio amoroso el día de las elecciones el 30 de noviembre y decir que ganaron. Para hacer exactamente lo mismo que fueron a aprender en Venezuela. Aquí resalta la importancia de exigir la ampliación del periodo de sesiones legislativas, dado los antecedentes más recientes con la elección del fiscal general amplió. Libre quiere aferrarse al solio presidencial al margen de un proceso transparente, limpio y democrático. Insiste la candidata designada presidencial, pues están conscientes que su caudal electoral no es el que creyeron durante los últimos 3 años, afirmó. ¿Dónde está el 1.700.000 votos que lo llevaron al poder? La respuesta es clara. Han perdido el respaldo popular. No es momento de ser tibios ni cobardes, indicaron los dirigentes nacionalistas, quienes alertan que el asesor presidencial Manuel Zelaya tiene todo fríamente calculado. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, pero la consejera presidenta Cosette López nos da menos indicios de aflicción que el mismo Comité Central y la bancada de los nacionalistas. Hoy en este mensaje ha dicho que en los próximos 14 días trabajará incansablemente junto al personal del Consejo Electoral para tener la declaratoria. Bueno en estas coyunturas donde los políticos son así, los políticos llevan agua a su molino sin importar las consecuencias para el Estado, pero aquí lo importante es basarnos en la certidumbre que manifiesta Cosette López cuando dice que va a trabajar para que en los próximos 14 días tengamos la declaratoria oficial del proceso electoral primario e interno. Honduras merece paz. Nuestro sistema democrático exige estabilidad. Es imperativo dejar atrás cualquier acto que atente contra la certeza que el pueblo hondureño reclama sobre el futuro de la nación. Nos encontramos en un momento decisivo. Durante los próximos 14 días, mi compromiso y el de las miles de personas que han hecho posible este proceso electoral desde el CNE se concentrará en un único propósito inquebrantable: emitir la declaratoria oficial de los comicios del 9 de marzo para asegurar el firme avance hacia las elecciones generales del 30 de noviembre.
La dignidad de cada ser humano exige respeto. Las instituciones y su función en la democracia exigen respeto. La voluntad del pueblo hondureño exige respeto. La democracia y la libertad de la nación prevalecerán. Las prolongadas vacaciones de verano con que ha iniciado el Congreso Nacional suman un poco más de 40 días y este martes la bancada del Partido Nacional salió a desmentir que haya existido consenso entre las bancadas para regresar a laborar el 9 de abril, un día después de la declaratoria de las elecciones primarias, mientras desde sociedad civil señalan que la reanudación de sesiones será por corto tiempo, pues lo harán cerca de la aproximación de la Semana Santa y el presupuesto legislativo corre con viáticos, salarios y hasta pago de gustos exóticos. Después de múltiples valoraciones, hemos acordado convocar a sesiones de pleno el día miércoles 9 de abril. Tardó más el diputado Luis Redondo en soltar esta frase que los congresistas de la bancada del Partido Nacional en salir a aclarar que ellos no concertaron ni aprobaron seguir de fiesta y vacaciones en el Congreso Nacional. Ya tenemos más de 40 días de receso y es justo, es necesario y además es nuestra obligación y nuestro deber estar en el Congreso Nacional. Lamentablemente, la bancada del Partido Nacional no dirige la agenda, la bancada del Partido Nacional no es quien convoca sesiones. También los diputados de la oposición y demás son responsables, pero obviamente hay una cuota de responsabilidad que es mucho más grande para aquellos que dirigen el Congreso Nacional. A la fecha suman 40 días consecutivos sin sesiones, pero con salarios, viáticos, gastos en alimentos y bebidas, mala cercanía del bono de Semana Santa y el subsidio o subvención de 300,000 lempiras para cada diputado de Libre o afín a él. Estos 40 días que no se han sesionado desde la última sesión hasta la fecha, ronda aproximadamente 40 millones de lempiras. Y a esto le vamos a sumar al final de este mes la asignación que ya como costumbre se ha venido otorgando al término de cada trimestre en cada año, el pago del famoso concepto de subvenciones. Telenoticias tuvo acceso a información que pronto saldrá a la luz de presunto uso de fondos públicos del Congreso Nacional para la compra de joyas de alto valor, fina lencería y costosos tratamientos para adelgazar. Todo esto en medio de largas vacaciones legislativas con cortos periodos de sesiones para aprobar decretos de poca monta. Se dedicaron a aprobar préstamos, a declarar el día de la rosquilla o el día de la tinaja o no sé qué otros días ridículos han estado creando, pero ninguno de ellos proyectos orientados a mejorar, por ejemplo, la empleabilidad de la población. Solo en el 2024, con pocas horas de sesiones y largos periodos de descanso, el legislativo erogó 280 millones de lempiras en sueldos y salarios y 173 millones en otros gastos, sin contar los bonos de Semana Santa y Navidad y las jugosas subvenciones. Un periodo legislativo de 4 años que inició en medio de la ilegalidad, a patadas y trompadas, y que se proyecta para ser el peor congreso en la historia política del país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Hay tantas cosas del país que uno pasa reflexionando sin darse cuenta que la Cámara le dice a uno que le corresponde presentar una noticia. Y lo que me corresponde a mí presentar es que la presidenta Xiomara Castro participó este día en la inauguración de una nueva planta eléctrica en la Arada Santa Bárbara, a un costo de 150 millones de lempiras. La presidenta Xiomara Castro inauguró este martes en Santa Bárbara una planta de energía eléctrica y entregó una moderna cancha de fútbol con grama sintética que se convierte en la número 70 construida a nivel nacional. Hoy, estos proyectos que estamos realizando de las inauguraciones de las subestaciones son la base para poder generar desarrollo en nuestro país, porque no puede haber inversión en Honduras si no tenemos energía buena, de calidad y energía barata. La subestación eléctrica tiene un costo de 150 millones de lempiras y está ubicada en el municipio La Arada y tendrá capacidad para conectar 10 megavatios a la red de distribución en todo el departamento, lo que permitirá garantizar y mejorar el suministro a la población de la zona. Yo quiero felicitarlos
a la comunidad y aquí a Arada por este proyecto. Y felicitarte también, Arnold. Yo sé que van a venir nuevos proyectos. Sí. La cancha número 70 es un escenario deportivo de primer nivel que abre sus puertas a niños, jóvenes y adultos para practicar el deporte bajo un ambiente de comodidad y condiciones dignas y justicia social. En Educación Financiera le mostramos los dos tipos de ahorro que existen en sus objetivos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Ahorro privado es el que realizan las organizaciones privadas que no pertenecen al Estado. En este grupo están las familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas. El ahorro de una empresa privada equivale a su beneficio menos la parte que reparta del mismo entre sus propietarios o accionistas en forma de dividendos o participación de beneficios. Ahorro público lo protagoniza el Estado, el cual recibe ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura como carreteras, puentes, escuelas, hospitales, por ejemplo, en educación o justicia, entre otras partidas. Si un Estado logra ahorrar, significa que sus ingresos son mayores que sus gastos y presenta un superávit fiscal. En caso contrario, esto sería un déficit fiscal. El canciller de la República, Enrique Reina, luce feliz por los resultados de la relación entre Honduras y China, que este miércoles cumple 2 años, al asegurar que en términos de cooperación se han superado las expectativas de los 80 años que marcaron la relación con Taiwán. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. Se cumplen 2 años de relación entre China y Honduras, que ha sido feliz y productiva según el canciller Reina, quien no repara en asegurar que en términos de cooperación ya se superó lo que se tenía con Taiwán. Yo creo que es muy positiva. De hecho, en los flujos de cooperación ya superamos a lo que teníamos con Taiwán en apenas 2 años. En el acceso a mercados también, las grandes posibilidades que tiene solo con la firma de convenios que tuvimos con el sector café de más de 10.000 toneladas de café, superan cualquier mercado. O sea, Taiwán es un mercado de unos, creo que si no me equivoco, son unos 20 millones de habitantes y China es un mercado de 1.400 millones. Yo creo que solo en eso hay una realidad. Pero no cabe tal comparación, asegura este experto en el tema, al indicar que fueron 80 años de cooperación y comercio con Taiwán, mientras que con China solo ha habido un par de regalías, entre ellas unas ambulancias y kit agrícolas. Lo demás solo ha sido firmas de convenio, asegura. Se han firmado muchos memorándum de entendimiento y se hace mucho alarde de las buenas relaciones, pero al final los resultados no se miran para el pueblo hondureño. Los funcionarios viajan a China, pasean y conocen, pero realmente beneficios para la población hondureña en 2 años de relación con China no existen. Y en materia económica, comercio e inversión, el balance es negativo y no hay nada que celebrar, dice este economista, ya que no han compensado ni las exportaciones a Taiwán, que registran una caída de 88 millones de dólares en 2 años, principalmente de camarón. Además, las exportaciones de Honduras incrementaron a 35 millones de dólares, pero las importaciones desde ese país subieron a casi 2.600 millones. Bueno, yo diría que no hay nada que celebrar. Si le preguntamos a los camaroneros, si le preguntamos a mucha gente que también tenía su proyección de exportaciones hacia Taiwán, por ejemplo, que esos 200 millones alrededor que exportábamos hacia ese país, pues ni siquiera China ha podido absorber ni la mitad ni una cuarta parte. Según Cepeda, no hay más relevancia que el realce ideológico que le han dado ambos gobiernos a esta relación, pues en lugar de impulsar la economía, lo que se registra es una invasión de comercios chinos que desplazan los negocios locales y a los emprendedores. Y una noticia interesante en nuestra sección del emprendedor.
Unas 80 mujeres de diferentes sectores de San Pedro Sula cuentan a partir de este martes con Capital Semilla para iniciar y fortalecer diferentes emprendimientos para sustentar sus familias y evitar que se conviertan en potenciales migrantes. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Ellas son algunas de las 80 mujeres que en el marco del evento Mujeres en Acción, que promueve la Organización Internacional para las Migraciones, se les ha beneficiado con Capital Semilla para diferentes emprendimientos. Nosotros lo que queremos es empoderarlas y lo que queremos también es que ellas tengan autonomía económica, que puedan apoyar a sus familias. Estamos trabajando con mujeres jefas de hogar, entonces queremos que ellas puedan tener este acceso a recursos. Lo que se trata es de crear arraigo en las comunidades, que las mujeres tengan esa facilidad de decir, bueno, si tengo este emprendimiento, si pongo este emprendimiento, se reducen los riesgos de que pueda migrar de manera irregular. Uno de los objetivos es que algunas mujeres como Norma, que intentó llegar a los Estados Unidos, pero que fue retornada, cuente con una alternativa que le genere recursos. ¿Cuál es su impresión? Mi impresión es continuar como lo que es Salón y Academia Normita, volver nuevamente con nueva estrategia, con nueva visión y una misión más, poder ampliar y brindar lo que es los estudios más profesionales avanzados, y ahorita voy a comenzar con lo básico, mediante Dios me lo permita, voy a ampliarme más y seguir creciendo tanto profesional como personalmente. Bessie Ríos es una madre de familia que emprenderá con venta de ropa. Pues mi emprendimiento siempre ha sido más que todo de ropa, sí le pedimos pues a las asociaciones que nos puedan apoyar, que siempre estén apoyando los emprendimientos pequeños, porque así es como se hacen las empresas grandes, empezando desde cero. Estas emprendedoras confían en que tendrán éxito en cada una de sus comunidades. Atentos porque después de la pausa comercial les informaremos que hoy la autoridad ha capturado en su vivienda al periodista Esdras Amado López tras denuncia de violencia intrafamiliar hecha por su esposa. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. Es posible que el gobierno reciba un financiamiento de 6.000 millones de lempiras del Fondo Monetario Internacional, como lo tienen presupuestado para este año, ya que se han flexibilizado las condiciones para aprobar la tercera revisión del convenio, según la experta en finanzas públicas Lilian Rivera, al indicar que ya no es una meta la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria ni las pérdidas de energía. Son dos evaluaciones las que se tienen contempladas en el 2025, porque son evaluaciones semestrales, una visita como en marzo y la otra en septiembre, y eso habilitaría más de 6.000 millones de lempiras que están presupuestados. Yo pienso que como las metas se flexibilizaron, se revisaron las metas, se ajustaron a finales del año pasado, es muy probable que la mayoría de esas metas se cumplan en esta revisión que está próxima a realizar el Fondo Monetario. La misión del Fondo Monetario llegará el próximo lunes al país y evaluará los indicadores macroeconómicos registrados al cierre del 2024 y algunas de las reformas estructurales planteadas en el convenio. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, intervino este martes en las instalaciones de la Dirección de Marina Mercante para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de 14 contratos, entre ellos un convenio de delegación a una empresa panameña en 2017 para que otorgue permisos a buques internacionales y naveguen con bandera hondureña. Entre todos los contratos, ese es uno de los contratos, pero hay 14 contratos que fueron otorgados a empresas hondureñas, por los cuales tenían que prestar algún servicio, y encontramos que esos servicios se prestaron a medias o nunca se prestaron.
Los contratos se suscribieron durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández en el periodo 2014-2021. Una familia capitalina de 6 miembros denunció este martes en el Centro Integrado del Ministerio Público, ubicado en el barrio Los Dolores de Tegucigalpa, haber sido objeto de violencia por parte de agentes de la Policía Nacional, quienes los golpearon y terminaron llevándose en una patrulla una motocicleta de su propiedad, sin avisar hacia dónde y por qué se la llevaron. A estacionarse iba mi hijo Joseph Flores, cuando los efectivos de la policía pues se negaron a que se estacionara ahí, donde todo el tiempo él ha estacionado su motocicleta. De ahí ellos a la fuerza querían golpear y querían llevárselo preso a mi hijo, llevarlo enchachado, y él salió corriendo para dentro del centro cívico. De ahí salió las compañeras y salió mi esposa a auxiliarlo a él, porque adentro de las instalaciones del centro cívico, a las afueras del instituto de la propiedad, estos efectivos pues lo agarraron, lo forcejearon, lo estaban ahorcando. La familia perjudicada pide al Ministerio Público que revise la conducta de los agentes que en vez de servir y proteger los golpearon, y además que les devuelvan la motocicleta, su único medio de transporte, que se notaba quebrada cuando la tiraron a la paila de la patrulla y ahora no saben cómo y dónde reclamarla. Un juez de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa impuso medidas cautelares detalladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal contra el ciudadano Jorge Alberto Juárez Rodríguez, a quien se sigue proceso por suponerlo responsable de 2 delitos de violencia contra la mujer e incitación a la discriminación en concurso real en perjuicio de la abogada Alejandra María Suárez Fortín. El juez agendó la audiencia inicial para el miércoles 3 de abril de 2025 a las 8:30 de la mañana. Un fiscal de turno ordenó la captura en flagrancia del periodista Esdras Amado López, denunciado por su esposa Milagros González Zelaya por lesiones y violencia familiar. La fiscalía de turno, la víctima declaró previamente que la conducta del periodista López se volvió reiterativa en casi 10 años de matrimonio. Esta vez cruzó la raya al tomarla del pelo y golpear su cabeza contra el piso, y como resultado de los golpes le quebró 2 dientes y le rompió los labios. El análisis de momento es en relación a una posible imputación por lesiones y por maltrato familiar. Sobre las circunstancias, si pudiera ser agravado o no, eso está por determinarse. Recordemos que apenas inicia el proceso y que de momento lo más importante es establecer que en este sentido la Fiscalía únicamente está actuando en función de la obligación que la ley le impone. Después de recibir la denuncia de la víctima, el fiscal de turno ordenó la captura del periodista López, quien no atendió solicitud de ingreso de la autoridad policial, y estos, con el uso de las herramientas, abrieron la puerta y entraron por él para ponerlo a disposición del Ministerio Público, procedimiento observado por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE. Nosotros actuamos como organismo de derechos humanos y realmente estoy actuando también garantizando que nuestra policía actúe en el marco de la ley. En ninguna denuncia de violencia doméstica se había dado un acto de esta naturaleza. A eso de las 6 de la tarde de este martes y a solicitud de la fiscal de turno, Medicina Forense evaluó al periodista López, quien aún no ha designado defensor privado, pero ha sido acompañado por la defensa pública mientras se analiza una posible imputación por lesiones y maltrato familiar. No es la primera vez que Esdras Amado López se enfrenta a un proceso por violencia doméstica. López se habría molestado porque su esposa hizo una firma distinta en documentos que ella entregaría para informar sobre sus gastos de campaña, espacios que él mismo le había dado en su canal 36. En la línea 114, creada por el gobierno para atender denuncias de violencia de género, atienden un promedio diario de más de 100 denuncias. Después de los femicidios, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar son las que más se registran contra las mujeres. Solo en violencia intrafamiliar, el 911 lleva ya más de 10.000 denuncias, y en los juzgados de familia, en lo que va del año, se han judicializado al menos 615 casos.
Nacer en Honduras es un riesgo para las mujeres, en opinión de esta defensora, porque la violencia se ha convertido en parte del diario vivir de las hondureñas. Explica que aunque los femicidios son la expresión más extrema de brutalidad que se registran en el país contra las mujeres, la violencia doméstica es el delito que más se denuncia ante las autoridades. Según las estadísticas de la Policía Nacional, es el primer delito denunciado. Eso de las mujeres que se atreven a denunciar, no digamos de las que no, por una cuestión social, por miedo a romper su matrimonio, por muchas cosas, ¿no? Entonces son mujeres que nunca denuncian ni nunca se acercan a un juzgado. Solo en lo que va del presente año, en el Sistema Nacional de Emergencias 911 han recibido 8.711 denuncias por violencia doméstica y casi 10.400 por maltrato familiar. Por otro lado, en la línea 114, creada para atender casos específicos de violencia de género, informan que a diario reciben entre 80 a 100 denuncias y que han capturado a más de un centenar de individuos por violentar a las mujeres. Son 119 personas las que han sido detenidas en lo que va de este año 2025, la mayor parte por temas de violencia doméstica y maltrato familiar en distintos sectores del país. La excoordinadora de los juzgados de familia de la Corte Suprema de Justicia detalló que en los juzgados de violencia doméstica en lo que va del 2025 han recibido 615 casos y expresó su preocupación por el aumento en los índices de violencia contra las mujeres. Se han recepcionado aproximadamente 575 denuncias, infraganti 40, y también esto llama la atención porque ha aumentado también los casos de violencia contra la familia y que hay procesos que también se inician de investigativos en el Ministerio Público. Lo más preocupante para esta entrevistada es que solo un mínimo porcentaje de las denuncias de violencia doméstica son atendidas con la debida diligencia por parte de las autoridades, aunque ese flagelo está directamente relacionado con el alto número de femicidios que se registran en el país. Solo el 30% de estos casos tienen una resolución con lugar, entonces es bastante mínimo lo que se resuelve. Sabemos que es una problemática bien grande, pero también hay que cambiar la legislación, ya que la violencia doméstica es una sanción, no es un delito en nuestra legislación, y eso pues favorece pues un poco la impunidad. Bojorquez recomendó brindar especial atención al círculo de violencia doméstica, que puede ser psicológica, física, patrimonial o sexual, y sobre todo a las siguientes señales: maltratos, insultos, amenazas, gritos, humillaciones o ser ridiculizadas, agresiones que por lo general dan paso a los golpes y en muchos de los casos terminan en femicidios. Bomberos de San Pedro Sula y Omoa se encuentran envueltos en un escándalo al trascender que algunos de sus miembros están siendo investigados por presuntos actos sexuales en donde se involucra a una menor de edad. Una primera denuncia fue dada a conocer en San Pedro Sula, donde un bombero voluntario en un comunicado señaló haber sido objeto de abuso sexual consumado, un hecho que el actual comandante de la institución conoce, pero no existen pruebas contundentes. Ni el denunciante ni el otro presentaron pruebas, entonces nosotros desestimamos y le dijimos de que podía al denunciante que podía ir a poner la denuncia a la fiscalía si se sentía tan afectado. El denunciado pues se retiró de bomberos desde esa fecha y el que denunció sí aquí está. En el municipio de Omoa Cortés se destituyó a un oficial de los bomberos por presuntamente haber tomado fotografías y tocar a una menor especial que viajó a bordo de una ambulancia. Lo confirmó el propio comandante de esta estación. Ahora, el bombero incurre que la tocó, que la tomó foto y ahí se está penado. Y él tiene que pagar porque va a pagar. Correcto. Entonces, no es eso de supuesto ya no existe. No, ya no. Entonces ahora ya le toca al Ministerio Público. La secretaria de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual ha lamentado los dos hechos a lo interno de la institución bomberil y aplaude las denuncias oportunas. Hay 5 personas presas en situaciones de que son funcionarios públicos, llámese que son del cuerpo de bomberos, cuerpo policial, cuerpo de migración. Es oportuno castigar a los abusadores de menores, pero también es importante prevenir casos como estos, opina este rector universitario. Que la ley debe de cumplirse al 100%, pero eso es para la parte de represión una vez que ya sucede el hecho, pero en lo que tenemos que trabajar fuerte es en la prevención. Toca al Ministerio Público investigar ambos casos y castigar a los responsables si los hay, para evitar que una institución tan noble sea manchada con estos acontecimientos, opinan sectores en el norte del país.
Y en el estado del tiempo, nuestro experto César Quintanilla nos dice que para este miércoles existen posibilidades de lluvias leves en varias regiones del territorio hondureño. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Les presento este gráfico. ¿Qué quiere decir este gráfico? Bueno, es la probabilidad que tengamos una temporada de huracanes activa este 2025. ¿Por qué? Porque en el pico de temporada, que es entre agosto y octubre, pues las posibilidades de que se pudiese desarrollar un fenómeno del Niño son de 13%, es decir, demasiado bajas. Y esto quiere decir entonces que si no hay fenómeno del Niño, la temporada se activa, porque cuando hay fenómeno del Niño, entonces la cizalladura del viento en la parte alta es fuerte y pues hace que se restrinja la formación de estas tormentas. Mientras tanto, para esta jornada de miércoles retornan los vientos del noreste. En los últimos 2 días hemos tenido vientos del este. Cambiamos a vientos del oeste y vamos a ver justamente cuál es el patrón que seguirán esos vientos y por qué cambian al noreste. Precisamente estas altas presiones que impulsan un débil frente frío que se cortará sobre el Caribe, pues es lo que permite el cambio de ese patrón de vientos en su dirección y como consecuencia pues tendremos arrastre importante de humedad hacia nuestro territorio. ¿Cómo se va a manifestar ese arrastre de humedad? Pues vamos a ver los mapas de humedad. Aquí está justamente la proyección de cómo ingresará por la región oriental, algunos puntos de la zona norte, el norte de Cortés específicamente, y luego el radar nos pronostica la posibilidad de esas lluvias, cómo se irán registrando sobre el territorio hondureño, así que en buena parte del territorio hay probabilidades de alguna precipitación dispersa, porque ya vemos en los acumulados que los valores no son altos, pero al final algunos chubascos y un cambio en ese patrón atmosférico de las últimas horas. 2 metros de altura máxima del oleaje en el litoral Caribe, a la salida del Golfo de Fonseca 1.6, mientras las temperaturas pues con registros elevados en la zona central y sur, aquí en el centro pueden ir a 30 grados ya para las horas de mayor insolación, en el sur podríamos esperar 40 grados, en Choluteca 41 sobre el departamento de Valle, entre 23 y 33 en el occidente, 31 en el Valle de Sula, disminuyen un poco por la entrada de humedad en la costa norte, andarán ahí entre 28 y 29 y la región oriental con máximas de 33 en el ancho y 30 en la esquina oriental. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, solo unos segundos se habían transcurrido después de que informamos que hoy el canciller y autoridades de la República Popular China celebraron y firmaron algunos convenios por los primeros 2 años de relaciones diplomáticas para que nos llegaran algunos mensajes de televidentes pidiéndonos que leamos la siguiente carta, donde tienen problemas los estudiantes que se quedaron en Taiwán después de que Honduras y China establecieron relaciones diplomáticas. Y esta es una carta de la Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán. Excelentísima Presidenta de la República de Honduras, doña Xiomara Castro Sarmiento de Celaya, con el mayor respeto, como Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán, queremos apelar a la buena voluntad que desde el comienzo de esta crisis nos ha manifestado. El motivo de la presente es para manifestarle nuestra preocupación y desesperación, ya que hasta hoy, martes 25 de marzo, seguimos sin recibir nuestras becas solidarias por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, Sedesol. Todos los estudiantes hondureños en Taiwán hemos soportado un retraso de más de 13 meses en el pago de nuestras becas y de nuestra matrícula universitaria. Esta situación ya no es solo un problema administrativo, sino que ha puesto en riesgo nuestra educación, nuestra estabilidad y en algunos casos incluso nuestra salud, ya que nuestros seguros médicos están ligados a nuestra inscripción en nuestras respectivas universidades. Algunas instituciones ya nos han notificado sobre nuestra posible expulsión por falta de pago, lo que nos impediría continuar con los estudios por los que tanto hemos luchado. Queremos hacerle conocer la angustia que sentimos cada día, que nuestras becas continúan sin ser depositadas. Entre nosotros hay 2 compañeros que han enfrentado serias complicaciones de salud, incluso requiriendo cirugía. Sin el apoyo de la beca les ha sido extremadamente difícil el cubrir sus gastos médicos y de recuperación, colocándolos en una situación de extrema vulnerabilidad.
lejos de casa. Señora Presidenta, nosotros conocemos de su compromiso con la justicia social y con el bienestar de los hondureños más necesitados. Por esto le pedimos que no nos dejen abandonados y sin respuestas. Agradecemos la gestión de su gobierno para la aprobación del presupuesto general de la República, pero necesitamos que nuestras becas sean pagadas para poder cumplir con nuestros compromisos económicos y nuestras necesidades básicas. Pedimos su ayuda y la de la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol para que se nos brinde una pronta resolución a este problema. Han pasado varias semanas desde que se nos prometió una resolución, pero hasta el día de hoy continuamos esperando que se realicen nuestros tan necesitados pagos. Mira que una respetuosa carta, una respetuosa redacción, sí. Y termina con lo siguiente. Sabemos que su gobierno lucha por el bienestar del pueblo hondureño y confiamos en que bajo su liderazgo y compasión encontraremos una solución pronta y definitiva a esta situación. De antemano, muchísimas gracias por su atención. Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán, con fecha de hoy, 25 de marzo. Sí. En otra información, este día el viceministro de Educación, Edwin Hernández, dijo que la intervención del Instituto INTA en la capital confirma irregularidades de presunta corrupción y que la intervención de colegios será extendida en medio de una crisis que azota el sistema educativo por suspensión de clases, concursos docentes amañados y falta de maestros, último que está golpeando fuertemente al emblemático Instituto Central Vicente Cáceres. A casi 2 meses del inicio de clases se devela la crisis en el sistema educativo por la falta de docentes, denuncias de corrupción, intervenciones de institutos y suspensión de clases son factores que abonan a esa crisis. El viceministro de Educación, Edwin Hernández, reveló que los primeros resultados de la intervención en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas en la capital confirman las irregularidades en el manejo de los fondos. Además, aseguró que las denuncias siguen llegando y por eso las intervenciones continuarán. Mire, tanto el pago de la matrícula como el manejo de los fondos está haciendo investigación, sí son cosas comprobadas, ¿verdad? Por eso la intervención, pero nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Siempre hay una línea de denuncias en la Secretaría de Educación, también hay denuncias en personal. Primero nosotros tenemos que analizarlas al interior. El sistema educativo aún está en cuidados intensivos. El emblemático Instituto Central Vicente Cáceres enfrenta serias dificultades para operar debido a que los concursos docentes no se respetan y predomina el nombramiento político. Siempre y cuando los nombramientos sean de acuerdo a ley, independientemente en el Instituto Central o donde sea, recordemos que eso es lo que va a prevalecer. Si lleva un componente político, tendría que ser con los requisitos que ya la ley tipifica. A la crisis educativa se suma la falta de maestros en los centros escolares, un problema recurrente que limita el aprendizaje de los estudiantes. Y ante la falta de soluciones por parte de las autoridades, los padres de familia optan por protestar. Pero que todavía faltan docentes. Se suponía que con el primer concurso que se hizo, se iba, ¿verdad?, a arreglar la mayoría de estas faltas, de estas carencias en los institutos. Las intervenciones al parecer se pondrán de moda en las instituciones de educación media del país y todo apunta a que el siguiente será el Instituto Higueras de la capital. Carolina Martínez, Telenoticias. Bueno, este es el momento que trasladan al periodista Esdras Amado López a un centro hospitalario bajo resguardo policial. No tenemos todavía información amplia sobre el estado de salud del periodista Esdras Amado López. Solo sabemos que después de lo que ocurrió este día, el allanamiento a su vivienda y la captura de él, después de una denuncia interpuesta por su esposa en el Ministerio Público, Esdras López, mal, sí. Correcto, exactamente lo que estás diciendo. Es la información que hemos obtenido nosotros hace algunas horas. Manifestó a la autoridad que no se sentía bien de salud y solicitó la atención médica de urgencia. Y de inmediato fue trasladado a una clínica privada. El periodista López
que ha sido muy beligerante en las últimas décadas en el país. Fue uno de los principales aliados de Manuel Zelaya Rosales cuando este salió abruptamente del poder. Esdras fue uno de sus principales aliados, pero después se convirtió en uno de sus más acérrimos opositores desde el medio de comunicación del cual él es propietario y director de sus noticieros. Es así que en todo este contexto de la vida profesional de Esdras, un joven periodista muy creativo, sabes que yo conocí a Esdras desde principios de los 80. Él colaboraba con Radio Valle en Choluteca, que era de audio-video. Yo ya trabajaba en la América. Y en los partidos de fútbol, siempre Esdras estaba en el Fausto Flores Lagos esperando una oportunidad cuando llegábamos desde Tegucigalpa con la emisora matriz Radio América. Y así vino a estudiar a Tegucigalpa Esdras, y donde pidió trabajo primero fue Radio América. Ahí lo recibimos, un jovencito, niñito, fue prosperando, egresó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, gran amigo de Elan Reyes Pineda, y bueno, evolucionó profesionalmente hasta que se hizo de un medio de comunicación. Luego, pues, jugó un papel protagónico con el golpe de Estado, aliado con el actual asesor presidencial Manuel Zelaya, pero por algunas razones que no las identificamos, luego se ha convertido en los últimos años en el adversario político acérrimo desde el medio de comunicación que él dirige del actual gobierno de Libre. Hoy le ha pasado este incidente. Su esposa ayer lo ha denunciado de maltrato. Ayer a las 5 de la tarde. Y hoy muy temprano la autoridad estaba en su vivienda para allanarla y capturarlo. Y luego fue llevado a la institucionalidad de seguridad del Estado. Después dijo que se sentía mal de salud. Y bueno, a esta hora estamos pendientes de lo que le ocurre a un hondureño que lo conocemos desde muy joven, desde los 19 años. Un hombre muy aguerrido. Un hombre muy aguerrido. Un periodista de vocación, Esdras, con una personalidad muy particular en el periodismo. Pero sobre todo es un ser humano que lo conocemos y que nos preocupa su estado de salud y la evolución que tenga este conflicto. No sabemos si su esposa mantendrá la denuncia, si lo acusará luego. El hecho es que es un conflicto de los más sensitivos en el país, porque aquí en Televicentro tenemos una campaña que nada de violencia contra la mujer. Nada de violencia contra la mujer, inclusive de periodistas. Es que nadie debe tener la excepción. Nada de violencia contra la mujer. Pero eso no quita que tengamos sentimientos afectivos con un amigo que lo conocemos desde hace tiempo, Esdras Amado López. Ha sido protagónico y controversial, ese no es el debate, sino que está metido en un problema serio. Por lo tanto, nos interesa su situación y su salud. Veremos el desenlace según el procedimiento judicial y el transcurrir de este hecho producto de una denuncia de su esposa. Así es. Bueno, cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Europa y Estados Unidos dan claros mensajes a élite política de no retornar a escenarios pasados y de respetar institucionalidad y elecciones generales. Canciller Reina dice que no les gustó el comunicado de la Unión Europea de apoyo al CNE porque no fue equilibrado y dejó por fuera a los militares. Partido Nacional presenta posibles escenarios de Libre para evitar declaratoria de elecciones, entre ellos la suspensión de las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall.
Prolongación de vacaciones legislativas no fue consensuada como anunció Luis Redondo y cuestionan derroche de gastos del Congreso. Rusia y Ucrania pactan alto al fuego sobre infraestructura energética y Rosario Murillo junto a Ortega son los nuevos jefes supremos del ejército en Nicaragua.